Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la acogida y por una presentación tan amable y tan generosa. Eso sí, María del Mar, no soy catedrático todavía. Ahí la amabilidad ha sido claramente excesiva. No soy catedrático. Quiero que las primeras palabras sean evidentemente de agradecimiento a la Fundación, al Centra y en definitiva a las autoridades que nos acompañan hoy y que nos dan cobijo en esta tarde un tanto tórrida, pero una tarde de comunión, pese a todo. No quiero privarme de la oportunidad, ya que me dirijo a un público, ya que me expreso públicamente, de dedicar unas palabras muy breves de denuncia contra el genocidio que se está perpetrando en Palestina por parte del Estado de Israel. Me parece que esto es algo que debe subrayarse, aunque sin duda alguna es una afirmación puramente temperamental, porque no tiene el efecto que sin duda debería tener, ¿no? Pero no me parece que podríamos iniciar una conferencia en torno a la paz, en torno al amor, si olvidáramos este asunto tan sangrante de nuestros días. Voy a articular la intervención, una teoría constitucional del amor, el confederalismo de Blas Infante, en torno a dos ideas, fundamentalmente. Por una parte, voy a intentar realizar una arqueología, un trazado histórico de la teoría constitucional y del Estado, sobre la cual se construye la teoría propiamente infantiana, y en segundo lugar me dedicaré ya sí a las obras, a los escritos de Blas Infante para intentar ver cuáles son los rasgos privativos, las aportaciones originales de Blas Infante a una determinada manera de entender el federalismo o el confederalismo. En cuanto al primer punto, la arqueología, ¿qué hay detrás de la obra de Blas Infante? ¿Cuáles son los ingredientes que la sustentan? Esta pregunta nos remite en un primer plano al republicanismo decimonónico. La cultura política republicana del siglo XIX cimentó lo que he denominado un constitucionalismo alternativo, un constitucionalismo contrahegemónico que se fundaba en dos elementos. Por una parte, una declaración y una garantía férrea de los derechos, en plural, de individuos o de colectivos, y por otro lado, una legitimación democrática del poder. Este constitucionalismo intentaba que los poderes estuvieran subordinados a los derechos y no al revés, que tuvieran su razón de ser precisamente en la custodia y en la promoción de los derechos. Bien, este constitucionalismo alternativo, que pugnaba con el constitucionalismo hegemónico y este sí vigente durante el siglo XIX español, Constitución de 1845, 1876, etc., tuvo manifestaciones de dos tipos, ¿no? Manifestaciones, por una parte, teóricas, y en este sentido es forzoso hacer mención a la obra de Francisco Pi Margall, que fue considerado no en vano el apóstol por parte de Blas Infante y su movimiento, pero también otros muchos autores, muchos de ellos además afincados en Andalucía, andaluces, porque hay que decir que el republicanismo tuvo bastante raigambre en nuestro territorio, entre ellos pues, Roque García, Eduardo Benot, Pauli Angulo, etc., ¿no? Estas manifestaciones teóricas del constitucionalismo contrahegemónico además alumbró proyectos constitucionales. Conocemos de manera bastante nítida el proyecto de Constitución Federal de 1873, el de la Primera República, pero no es el único texto que da forma ya de manera muy concreta, con textos articulados, al constitucionalismo contrahegemónico. Hay que recordar que además, junto a aquel proyecto de Castelar, había un segundo proyecto alternativo, el de la llamada minoría intransigente, del mismo año, 1873, pero podríamos decir que en 1872 hubo también más proyectos, en la década de 1830 el de Ramón Chaudaró, en fin, hay toda una secuencia de códigos constitucionales conforme a los cuales
el movimiento republicano intenta, por una parte, plasmar con diafanidad cuál es su proyecto de sociedad, de poder, de Estado, y por otro lado, intenta demostrar cuál es la viabilidad de ese proyecto, ¿no? No se trataba de lanzar una moneda al aire, por decirlo de manera breve. Y junto a estas manifestaciones teóricas había también manifestaciones prácticas. Había una serie de procesos sociales y políticos que intentaban vivificar este constitucionalismo, ¿no? El constitucionalismo a estas alturas del siglo XIX no es únicamente una opción teórica, doctrinal, sino que también es una vivencia, es una cultura en un sentido amplio, difuso de la palabra, ¿no? Y en este sentido tenemos que poner sobre la mesa la experiencia del movimiento juntero. Las juntas provinciales de 1808 que se levantan contra el invasor francés, reasumen la soberanía e intentan hacerse con las riendas de la situación, que sin embargo tienen después cauces de unión confederal. Las juntas de 1820 con el inicio del trienio liberal, 1835, especialmente importante para el caso andaluz por entrañar la formación de la llamada Junta Central de Andalucía en Andújar, que llevó a armar un ejército para oponerse al ejército real y que además, en mi opinión, y sustentado en la obra de Chamocho, etc., es uno de los momentos en los que de manera política ya se está apelando al pueblo andaluz como sujeto histórico. Hay manifiestos que se dirigen explícitamente al pueblo andaluz, que hacen mención a su indisoluble unidad, etc., ¿no? Hay, por lo tanto, un venero teórico, hay, por otro lado, un proceso colectivo, práctico, que dan forma a este constitucionalismo contrahegemónico. Pero, sin embargo, vuelvo a una idea que he rozado antes, y es que si hay un autor de cabecera para este movimiento, un líder, un dirigente y un pensador, es Francisco Pi Margall. Francisco Pi Margall, autor de referencia del movimiento andalucista, al menos sobre todo a partir de 1915, cuando se produce el divorcio entre el andalucismo culturalista de Gastalver y otros, y el andalucismo políticamente más comprometido, socialmente más comprometido de Blas Infante y otros. Como digo, Pi Margall es el que de algún modo da forma a todo esto. ¿Cuál es la aportación de Pi Margall? Bueno, Pi Margall problematizó, puso contra las cuerdas tres grandes ideas sobre las cuales se estaba intentando construir el Estado liberal en la época. Por una parte, cuestionó el nexo entre Estado y nación, es decir, un Estado no por el hecho de disponer de una arquitectura institucional, no por atribuírselo las cualidades de la soberanía, etc., es por ello una nación. Por otro lado, Pi Margall cuestionaba el nexo entre soberanía y Estado, es decir, un Estado puede ser soberano, pero puede haber otras entidades, otros sujetos que igualmente lo sean, regiones, provincias, las denominaciones en este sentido varían, y después también problematizó la identidad política e incluso histórica de la nación. Todo esto, entre otras razones, para romper el vínculo que anudaba nación española y religión católica, e Iglesia católica principalmente, ¿no? Todo esto tuvo unas consecuencias prácticas, formuladas teóricamente, por supuesto, que venían a redundar en el rechazo de tres grandes monopolios, tres monopolios que, a la inversa, podríamos decir, son los que definen el constitucionalismo hegemónico, el vigente en el siglo XIX español. Por una parte, Pi Margall y el constitucionalismo contrahegemónico en general, por supuesto, disputaban el monopolio de la soberanía, es decir, la soberanía no tenía por qué ser una e indivisible, a la manera de Bodino, etcétera, sino que podía fragmentarse, podía existir una multitud de soberanías concéntricas llamadas a entenderse, llamadas a coordinarse, etcétera. Pero en definitiva, la soberanía no tenía por qué estar monopolizada. Pi Margall tiene una frase que condensa buena parte de su filosofía a este respecto cuando afirma en 1854-55, en La Reacción y la Revolución, que es una de sus obras más célebres, que consignar nuestros derechos es consignar nuestra soberanía. Es decir, incluso el derecho individual es un fragmento, es un remanso de soberanía, es un dique contra la acción del poder
porque el individuo que posee derecho es, en definitiva, soberano. Por otro lado, Pi Margall disputaba el monopolio del sujeto de los derechos. No tiene por qué haber un único sujeto prevaleciente sobre los demás, y mucho menos tiene por qué asimilarse este sujeto al Estado ya dado, un Estado que proviene de la historia, de una monarquía, etc. Bueno, Pi Margall cuestiona por qué hay que asumir esto, ¿no? Existe la posibilidad de que haya una diversidad de subjetividades. Y en tercer lugar, disputaba el monopolio de la identidad nacional. Y en este sentido, Pi Margall, junto a otros autores republicanos, después haré mención a algunos de ellos, cuestiona la lectura tradicional, el ensamblaje tradicional acerca del origen de la nación española. Un origen de la nación española que, entre otros ingredientes, reposaría sobre dos. Por un lado, el mito de la Reconquista, y por otro lado, la consideración negativa, la defenestración de todo lo que pudiera relacionarse con Al-Ándalus. Al-Ándalus, Islam y judaísmo eran un pasado ajeno, eran el otro, ¿vale? Pi Margall cuestiona que esto sea así, y por eso Pi Margall habla recurrentemente de la España árabe como una parte de la historia de España que tendría incluso hoy, estoy citando literalmente, fisonomía completamente propia. Las provincias, los territorios andaluces serían los grandes herederos, los principales herederos de aquella etapa andalusí. Estas son ideas que después veremos que son retomadas por Blas Infante y su entorno. Hay dos escenarios en los cuales Pi Margall formula gran parte de estos postulados, y por lo tanto, en esta ocasión, en lugar de referirme a sus principales obras, a las nacionalidades, a la reacción y la revolución que les he citado antes, quiero referirme a su actuación parlamentaria, porque Pi Margall hizo valer estas ideas pues, en la arena de la disputa política, ¿no? Y en los momentos en los que podía hacerse. ¿Cuáles son estos momentos? Pues los dos grandes momentos de apertura que hubo en el siglo XIX. El primer momento sería las Cortes Constituyentes de 1869 y el segundo, las Cortes Constituyentes, aunque eran unicamerales, de 1873, las de la Primera República, que terminaron abortando sin terminar de alumbrar una constitución. Bueno, tanto en un caso como en otro, Pi Margall afirma ideas que después desarrollan las nacionalidades, en 1877, etc., afirma que el poder siempre tiene origen o bien en la fuerza, en la violencia. Esta es una idea que se ha estudiado mucho posteriormente, ¿no? Hasta el filósofo Slavoj Žižek, cuando afirma que cualquier Estado tiene un origen criminal. Otra cuestión es que lo presenciemos en directo, como ocurre en el caso de Israel, o que quede en el pasado, ¿no? Bueno, este sería uno de los posibles orígenes del poder, la fuerza bruta, y el otro sería la voluntad de los pueblos, el consentimiento. Según Pi Margall, no hay término medio. El poder, estatal o de otro tipo, o nace de la fuerza o nace del consentimiento libremente expresado, ¿no? O nace de una emanación pacífica. Otra de las ideas que manifiesta Pi Margall en estos dos escenarios constituyentes, en el 69 y el 73, tiene que ver con el modo en que veía la historia. Este es un modo claramente hegeliano. Según esta visión dialéctica, cito literalmente, existen dos grandes principios que se contradicen mutuamente, que están en perpetua lucha y que engendran el movimiento político de la sociedad. Estos dos principios son la libertad, que daría lugar como régimen político ideal a la república, y la autoridad, que daría lugar a la monarquía. En los pueblos, decía Pi Margall, en la historia de los pueblos, en su desarrollo histórico, las dos fuerzas siempre estaban presentes, nunca se anulaban del todo, entonces era preciso encontrar algún tipo de fórmula por la cual la libertad prevaleciera, aunque sin neutralizar del todo la autoridad, el poder. Bien, trayendo esta visión dialéctica de la historia al concreto proceso de formación histórica del Estado español, Pi Margall afirmaba que la nota dominante había sido la violencia. En este sentido voy a permitirme citarles un fragmento del diario de sesiones de la Corte Constituyente del 19 de mayo de 1869. Hablaba aquí Pi Margall
después de un repaso bastante exhaustivo sobre la historia medieval, etc., decía: cuando los diversos pueblos cristianos se fueron incorporando a la corona de Castilla, lo hicieron conservando su antigua fisonomía, su antigua autonomía, conservando lo que llamaban su fuero. Dice, pero nótese además que cuando a fuerza de querer conquistar esa unidad tan ponderada se quiso acabar con esos fueros, no se pudo alcanzar sino por medio de la violencia. Para acabar con los fueros políticos de Aragón hubo necesidad de ahogarlos en la sangre de Lanuza. Bueno, eso tiene que ver con el proceso de Antonio Pérez, que fue acusado por parte de la Inquisición, mediatizada por la corona de Castilla, y que buscó cobijo en el Justicia Mayor de Aragón. Y viendo Castilla que no podía ajusticiarlo como quería, mandó las tropas a Aragón y allí ya venció por la fuerza de las armas, etc. La cuestión es que Pi Margall nos demuestra con multitud de ejemplos y de relatos históricos. Hay que decir que Pi Margall, aparte de un gran teórico, político, etc., era historiador, y en concreto era un gran historiador del arte. Bueno, pues como digo, Pi Margall ya comienza a afirmar y tiene un especial interés en demostrar que la historia de la corona española, castellana primero, después española, está cimentada sobre la sangre. Y que incluso antes de los decretos de nueva planta del siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, etc., siempre que existe un conato por eliminar la heterogeneidad peninsular, lo que existe es un uso de la fuerza, ¿no? Bien, en consecuencia, Pi Margall sostuvo que España no tenía labrada una unidad. Siempre se habla además de que 1492 es el momento de unificación, ¿no?, por la caída de Granada, pero realmente esto no es cierto porque no sería aplicable ni siquiera a Navarra, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, según Pi Margall, la unificación, que no habría que confundir nunca con la unidad, habría sido siempre impuesta por las armas y además habría sido parcial. Y había un ejemplo en el siglo XIX, también hoy en gran medida, que lo demostraba. Es decir, que la unidad no se había consumado, y es el derecho sucesorio, el derecho de sucesiones, la libertad de testar o la ausencia de libertad de testar cuando uno fallece, ¿no? En este sentido, hay disposiciones, hay reglas muy distintas según el derecho castellano, catalán, aragonés, valenciano, navarro, gallego, etc. La cuestión es que Pi Margall ponía el acento sobre este punto porque, claro, esto que podría parecer anecdótico influye sobre dos grandes cuestiones. Primero, la familia, cómo se concibe la familia, y segundo, la propiedad. Si yo no soy capaz, no tengo la suficiente libertad para disponer de mis bienes, de mi patrimonio una vez que muero, es que el derecho de propiedad se está concibiendo de una manera distinta, ¿no? Y esto explicaba, según Pi Margall, que aquí lo ve con bastante lucidez, las grandes diferencias en cuanto a los problemas sociales del momento en los distintos territorios. El problema del foro gallego no era el problema de la rabaza muerta catalana y no era, por lo tanto, además, el problema del latifundio andaluz. Y todo esto tenía que ver con ese peculiar proceso de construcción violenta del Estado español, ¿no? Y aquí viene un elemento interesante, ¿no? Según Pi Margall, se da una paradoja, y es que pese a que tuvieran que soportar la acusación todos estos republicanos federales, confederales, de que estaban poniendo en peligro la unidad nacional, la patria, etc., él lo que consideraba es que precisamente la existencia de un espíritu provincial fuerte, hay que decir, abro aquí un pequeño paréntesis, que por provincia no se entiende la provincia administrativa de hoy, sino de los territorios históricos, ¿no?, los países, los antiguos reinos, etc., que la existencia, decía Pi Margall, de este espíritu provincial, lejos de ser un obstáculo, había sido la mejor garantía o desde luego el camino para construir algo que se pareciera a la unidad. Era, cito nuevamente palabras literales, eran estos instintos de independencia los que habían permitido salvar a la patria. Y el gran ejemplo aquí, entre otros muchos otros, porque Pi Margall, insisto, con esta gran vocación histórica, hacía mención a las grandes crisis, a las grandes convulsiones del siglo XIX español, pero había un gran ejemplo que era precisamente el de la Guerra de Independencia, ¿no? Y me voy a permitir nuevamente citar un fragmento. Dice, en las Cortes Constituyentes del 69:
por ejemplo, el año 1808. Y si nosotros hubiésemos tenido esa unidad que tanto deseáis, es más que probable que después de la derrota del 2 de mayo hubieseis visto a la España uncida al carro vencedor de Bonaparte. Pero precisamente porque existía ese espíritu provincial en todas partes, las provincias se constituyeron independientemente de Madrid. Es decir, el 2 de mayo es el fracaso frente a Bonaparte, pero lo que salva a la nación española, que comienza a forjarse aquí conforme a parámetros liberales, es precisamente la periferia, ¿no? Conforme a ese ímpetu confederal del que hablaba antes, ¿no? Bien, como consecuencia de todo este proceso, España presentaba a juicio de Pi y Margall una unidad en la variedad. Era la diversidad la que construía, la que daba la nota definitoria a la unidad española. Y además, cualquier conato de uniformidad, primero era parcial, porque existían fueros, existían reductos de particularismo, como se decía en aquel momento, y después, además, había que decir, según Pi y Margall, que allí donde el particularismo había cedido era sobre la base de la violencia, ¿no? Bien, ¿cuál es la base filosófica de esta república federal, que sería el régimen político, la forma de gobierno más acorde a la historia española y aparte de la razón, como decía Pi y Margall? Pues la concepción de que cualquier nación, y la española entre ellas, están formadas por un conjunto de seres, decía él, sujetos, vamos a decir para entendernos con un lenguaje un poco más contemporáneo. Por una parte, los sujetos pueden ser individuales o colectivos, sería un criterio de clasificación, y por otro lado, podrían ser naturales, en el sentido de que se forman espontáneamente o de que caigan del cielo, o artificiales, ¿no? Entre los artificiales, pues bueno, los partidos, los sindicatos, las compañías mercantiles, etc. Los individuales, los individuos, los colectivos, bueno, pues vamos a ver lo que serían, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos naturales y espontáneos? El primero de todos, según Pi y Margall, sería el individuo. Y aquí, pues lo que hay que remarcar es precisamente que en el republicanismo confederal existe una apuesta muy clara, muy firme, por lo que podríamos denominar un jus naturalismo, un derecho natural racionalista, no teológico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues fundamentalmente la creencia de que cualquier individuo, cuando nace, ya es titular de una serie de derechos innatos, derechos inviolables, ¿no? De conciencia, de pensamiento, etc., ¿no? Sobre esto, sobre este eje, gira después toda la problemática sobre cómo construir la federación, porque claro, si creemos que hay derechos naturales, la siguiente pregunta que se hacían los republicanos federales era: si son naturales, ¿el Estado puede legislar sobre ello? ¿Puede regularlo? ¿No? ¿Puede decir cómo y cuándo se puede manifestar uno, si realmente es un derecho que posee por naturaleza? Bueno, aquí hay distintas respuestas, ¿no? Pero esto remitiría a las facilidades o dificultades para suspender la Constitución, para imponer la ley marcial, el estado de excepción, etc., ¿no? Que por supuesto el constitucionalismo contrahegemónico o radicalmente niega la posibilidad de la suspensión, o le impone muchas condiciones y pretende que sea una solución de último recurso, ¿no? Bueno, el individuo se desarrollaría de manera espontánea, porque no lo elegimos, siempre dentro de un segundo sujeto que sería la familia. La familia estaría ya aquí sostenida sobre la idea, sobre la energía del amor. Aquí aparece la idea de amor en Pi y Margall, que sostiene, multiplica y divide la familia. El concepto de amor, en aquel momento, podemos decir que tiene una concepción bastante semejante a la que actualmente mantiene, pero si dirigimos la mirada, por ejemplo, al diccionario de Roque Barcia, de 1880-1883, Barcia además, lo he citado antes, era republicano federal, pues tenemos dos grandes concepciones del amor, o dos acepciones. Por una parte, que ya entonces nos dice que es una acepción anticuada, amor significa voluntad, consentimiento. Y la otra concepción sería aquella que indica que el amor es convenio o ajuste, en otras palabras, pacto. En el terreno de los individuos, el amor no estaría ligado
a la sexualidad directamente, eso sería galantería. El amor sería un sentimiento de tipo efectivo, que es el que forja la familia sobre la base del respeto, no del temor, y que en su proyección exterior se manifiesta a través de otro sentimiento análogo, activo y desinteresado, como el amor familiar, que es la fraternidad. Y además esto ya tendría relación con el amor a la patria. El amor a la patria sería el deseo de servirla, de defenderla, de contribuir a sus progresos, a su bien, a su prosperidad, sin esperar nada a cambio. Entonces esto es interesante porque el amor juega con la idea de relación, de vínculo, de lazo desinteresado, ¿no? De entrega desinteresada, mientras que el resto de sujetos a los que voy a hacer mención ahora habla o giran precisamente en torno a la idea contraria, la idea de interés, de necesidad. Claro, el amor que cimenta la familia es desinteresado porque lo único que pretende es que se respeten los derechos naturales y no otra cosa, no hay intereses de ningún tipo. Sin embargo, los intereses y las necesidades, defensa, independencia, comercio, comunicación, serían los que darían forma al municipio, que sería un conglomerado de familias, a la provincia, entendido en el sentido, insisto, antiguo, región, nacionalidad, y también a la nación. La provincia o el cantón, también llamado así a veces, sería un conjunto de municipios, la nación sería un conjunto de provincias, de nacionalidades, de regiones, etc. Todas estas estarían creadas sobre la base del acuerdo, del pacto, en función de intereses o necesidades comunes. Aquí el pacto, por lo tanto, se construye de una manera ligeramente distinta. ¿Cómo se relacionan sujetos de un tipo creados conforme a energías diferentes, ¿no? El amor desinteresado o el consentimiento esencialmente interesado? Pues Pi Margall nos dice que tienen una relación de jerarquía. Esta relación jerárquica se producía, cito literalmente una vez más, de menor a mayor, es decir, en cascada desde abajo hacia arriba. El amor prevalecería sobre el interés. El amor, por lo tanto, intenta garantizar la indemnidad, la integridad de los derechos naturales, y el pacto, el que da lugar al municipio, al cantón, a la nacionalidad, etc., tendría por objetivo el logro de ciertos fines, ¿no? Y este es el origen de las federaciones, suiza o norteamericana, ¿no? La defensa común frente a las amenazas, la prosperidad sobre la base del comercio, etc., ¿no? Por esto, de rigor, es interesante la idea de matizar que este planteamiento de república llamada federal era en el fondo un planteamiento confederal, porque entiende que hay una pluralidad de soberanías que nunca se sacrifican del todo. En esto insistió mucho José Acosta, o Isidoro, aquí presente también. Y también es interesante un segundo nivel de lectura que pondría el acento en los derechos naturales, en esos derechos cimentados sobre el amor, ¿no? Por eso quizás es interesante también la idea de contraponer federalismo de derechos sobre federalismo de poderes, ¿no? La idea es que los poderes siempre obedezcan a los derechos y a sus titulares, ¿no? Bueno, la cuestión es que el reconocimiento de una pluralidad de sujetos, de seres, tendría un impacto directo precisamente sobre Andalucía. Y en este sentido, el propio Pi Margall afirmó en las Cortes Constituyentes del 69 que el hecho de no de postular, sino de reconocer lo ya dado, esa pluralidad de sujetos, etc., sería el resorte necesario para ver renacer la vida de las nacionalidades o de las regiones. Y citaba en concreto el caso de Andalucía. Decía: si vais a las provincias que antes estuvieron bajo el imperio de los califas y de los emires, si vais a Andalucía, ¿encontraréis acaso en ella la industria floreciente que en otros tiempos hubo? Ni el activo comercio, ni el desarrollo que las ciencias y las artes allí tuvieron. ¿No habéis visto que desde que esas provincias forman parte de la corona de Castilla, parece como que ha pasado sobre ellas un huracán que ha venido a secar las fuentes de su vida? Bien, para Pi Margall esto además es una catapulta para el desarrollo económico, para el desarrollo social, ¿no? Por lo tanto, las ventajas del lazo federal, de la República Federal, serían económicas, serían sociales,
serían ventajas que aluden a la forja de la paz entre los pueblos, y además vendría a pacificar el propio movimiento histórico de España y de Andalucía en concreto, que describía aquella dialéctica entre autoridad y libertad. Y Margall, que postulaba, que afirmaba que efectivamente hay un movimiento juntero recurrente por el cual los pueblos retoman la soberanía, etc., al mismo tiempo sostenía que lo deseable era que esos movimientos se apagasen, porque eran movimientos que recurrían a la fuerza, llegado el caso, y la prioridad de Pi Margall era tejer un orden social basado en la paz, ¿no? Dice, ¿cómo podemos lograr que los pueblos se pacifiquen? ¿Cómo podemos lograr que los cantones bajen las armas? Pues precisamente creando el lazo, la Constitución Federal, que además vendrá acompañado de una institucionalización, de unos pesos, unos contrapesos, etcétera, que será la garantía de la paz, ¿no? Será la garantía para que esa confrontación permanente, inapagable entre autoridad y libertad, entre poder y derechos, pues se desarrolle de manera pacífica, ¿no? Bien, todo este constitucionalismo, paso ya a la segunda parte, es indispensable para que Blas Infante forje su teoría política, su teoría constitucional, su teoría del Estado. De hecho, ustedes que conocen la obra de Blas Infante, pues quizás gran parte de estas ideas les resulten familiares, porque después vuelven a resonar en la palabra y en la letra escrita de Blas Infante, ¿no? Hay tres grandes obras de Blas Infante que nos permiten rastrear esta huella decimonónica en su obra: El ideal andaluz, de 1915, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, del 31, o La sociedad de naciones, estudiada por Isidoro hace poco en el marco de este mismo ciclo, de 1919, ¿no? Y al mismo tiempo, si se fijan, estoy siguiendo el mismo criterio que utilicé al comienzo cuando cuando intentaba analizar el constitucionalismo republicano. Decía, hay unas manifestaciones teóricas, la obra de Pi Margall, etc., y hay unas manifestaciones prácticas. En este caso, en el caso del movimiento andalucista, pues también hay un proceso colectivo, una obra más colectiva, una vivencia que también asume ese constitucionalismo contrahegemónico y lo perfila, porque también le aporta algunos ingredientes particulares, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes citas, estos grandes movimientos? Bueno, la Asamblea de Ronda de 1918, la de Córdoba del año siguiente, la de Córdoba del 33, cuando ya se aprueba el anteproyecto de bases para el Estatuto de Autonomía en el marco de la Segunda República, y también otro gran, en mi opinión, otro gran hito, que sería la candidatura electoral de Blas Infante junto a Pedro Ballina, junto a Pascual Carrión, etcétera, y las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, es decir, en las elecciones a aquel Congreso que produjo la Constitución de la Segunda República Española, ¿no? La candidatura republicana, revolucionaria, federalista andaluza, ¿no? Que no tuvo éxito electoral, pero que ahora veremos que tiene una gran importancia para que le sigamos la pista al constitucionalismo contrahegemónico y a ese andalucismo que lo asume, ¿no? ¿Cuál es la reformulación que hace Blas Infante sobre la base de esta herencia? Una herencia, además, reconocida, ¿no? Son muchos los casos, los textos en los que Blas Infante ensalza a Pi Margall, a Fermín Salvochea y a todo lo que representaba el movimiento republicano andaluz. Bueno, pues aquel monopolio de la soberanía que dije que el republicanismo cuestionaba, Blas Infante opone o matiza la afirmación ya paladina y clara de la soberanía andaluza, ¿no? Y en este sentido cabe mencionar la Asamblea de Ronda, ¿no? La Asamblea de Ronda de 1918 se convocó con un propósito bien claro que venía establecido en el primer punto del orden del día, que era debatir una propuesta constitucional para la crisis del régimen de la Restauración, que era de lo que se trataba en aquel momento, sobre la base de la Constitución de Antequera, de 1883, ¿no? Esta Constitución de Antequera y después la aceptación, la asimilación de la misma por parte de Blas Infante del movimiento andalucista entraña una gran complejidad desde el punto de vista del combate contra el monopolio de la soberanía, porque claro,
tanto la Constitución de Antequera como la obra de Blas Infante habla de un sistema constitucional, pluriconstitucional, porque no eran una, sino 3 constituciones, las que había bajo ese rótulo de Constitución de Antequera, y había distintos sujetos soberanos, municipios, cantones y además no olvidemos individuos, conforme a aquella concepción de Blas Infante y de Pi Galante que aludía a un núcleo duro de derechos individuales orquestados en torno al amor. En torno a la idea de amor, Blas Infante, el andalucismo histórico, realiza también una transformación de relieve, un cambio importante. Y es que aquel amor que los republicanos decimonónicos definían de la manera que antes he aludido, desinteresado, etc., no perdía de vista que se desenvolvía en el ámbito doméstico, y el ámbito doméstico era un ámbito sometido a la patria potestad, a la autoridad del varón. Es este un pilar contra el que arremete Blas Infante y el andalucismo, es decir, ese amor incluye ya sí, y por tanto los derechos individuales se refieren ya sí también a las mujeres, ¿no? En ese sentido, Eva Castaño ha estudiado Ocura, Sánchez han estudiado la acción de Luisa Garzón. Hay un fragmento del Manifiesto de la Nacionalidad de 1919, bastante representativo a este efecto, cuando dice: queremos dignificar a la mujer esclavizada por un bárbaro derecho que tuvo en Roma su inspiración y que repugna al genio humano y generoso de Andalucía, la cual, cuando fue libre, aun bajo el régimen musulmán, la dotó de consideraciones, libertad y respeto similares a los que hoy gozan en los países más progresivos del mundo, ¿no? Se incorpora a la mujer. Precisamente, esta concepción del amor, esta concepción tan fuerte de los derechos individuales, es también precisamente uno de los motivos por los cuales el movimiento andalucista de la época rechaza la vía de la Unión Soviética. Hay a veces guiños a la Unión Soviética, al bolchevismo, etc., pero cuando se ponen a analizar la experiencia soviética entienden que se está creando un Estado, bueno, por decirlo de manera muy simplificada, muy jacobino, muy centralista, que no duda en sacrificar los derechos individuales en pro de la gran obra revolucionaria, y esto le parece inasumible a Blas Infante, a Gabriel de Alcázar, en un artículo magnífico en la revista Avante del año 20, etc. Y es este otro de los motivos por los que Blas Infante, durante la dictadura de Primo de Rivera, que tradicionalmente la historiografía ha considerado que durante esta etapa Blas Infante de algún modo se apaga o hace una especie de exilio interior. Bueno, lo cierto es que yo he encontrado documentación en archivos que aluden a la idea contraria. Blas Infante militaba en aquel momento en la Liga Española de los Derechos del Hombre, que era pues uno de los grandes organismos, además de ámbito internacional, porque se creó inicialmente en Francia, después se extendió por distintos países europeos, que abogaba por la existencia de los derechos humanos, un núcleo irreductible de derechos que serían indisponibles, que debían prevalecer sobre cualquier formulación política, sobre cualquier régimen político, etc. Y es en este marco de combate contra el monopolio de la soberanía y de afirmación compleja y plural de la soberanía del pueblo andaluz, en el cual se entiende el alegato continuo, permanente, por la paz universal. Y esto termina de cristalizar en la formulación por parte de Blas Infante de un principio alternativo al principio de las nacionalidades, que se plantea después de la Primera Guerra Mundial, conforme al cual el principio de las nacionalidades estaría sirviendo como pretexto para cubrir las espaldas a los estados vencedores, a los estados ya existentes, dándoles una legitimidad nacional de la cual no necesariamente gozaban, ¿no? Blas Infante entiende que hay que abogar por un principio de la cultura, que tenga en cuenta la identidad cultural, etcétera, pero que además no desprecie la posibilidad de una nación electiva, es decir, de que de manera voluntaria, políticamente, los pueblos se autodeterminaran como miembros de una nación o de otra. En segundo lugar, el constitucionalismo contrahegemónico combatía el monopolio del sujeto, y también lo hará el andalucismo republicano de Blas Infante y tantos otros, ¿no? Surgen nuevos sujetos de derecho, las mujeres, o los campesinos y en concreto los jornaleros sin tierra, ¿no? La búsqueda de una paz
no es un sacrificio interclasista que intenta sofocar las demandas legítimas de los vulnerables, sino que es algo que está muy ligado en Blas Infante a la emancipación, ¿no? Esta emancipación se llenaba con distintos ingredientes, ¿no? El georgismo, el marxismo a veces, tibiamente, pero bueno, principalmente era el republicanismo decimonónico, ¿no? La Constitución de Antequera hablaba de una banca pública andaluza, la Constitución de Antequera hablaba de impulsar los sindicatos como elementos de transformación, todo eso estaba ya en la tradición republicana, ¿no? El combate contra el monopolio del sujeto se proyectaba en el ámbito propiamente andalucista en el confederalismo, ¿no? Y el confederalismo tenía tres grandes patas, ¿no? Era radical demócrata, es decir, tendía a los referéndums, a las fórmulas plebiscitarias, etc. Era municipalista, le daba una gran importancia a los municipios, que además era una importancia económica para la transformación social. El anteproyecto de estatuto de 1933 hacía de los municipios el principal titular de las competencias de socialización de todos los recursos naturales existentes en el territorio municipal, y era propiamente comunalista en el sentido de reivindicación de los bienes comunales, ¿no? Que fueron privatizados durante la desamortización, etc., ¿no? Y en este sentido, pues, las grandes cabeceras andalucistas no dejan de hacer mención a los grandes pleitos que se vivían en algunos municipios para intentar recuperar los bienes comunales, ¿no? Este confederalismo, además, hay que tener en cuenta que intentaba congeniar la propia pluralidad interna de Andalucía. No se negaba la existencia de múltiples Andalucías. Y además esto se ve en el propio anteproyecto de 1933, que permitía la creación de varias regiones dentro de Andalucía. Esto es interesante porque además probablemente podríamos decir que era contrario a la Constitución de la Segunda República, pero bueno, hasta tal punto llegaba ese afán por reconocer la pluralidad interna, ¿no? Y ahora voy a hacer mención a aquel hito que decía que a veces pasa un tanto por alto, que es el de la candidatura a las Cortes Constituyentes de 1931, que dieron lugar a aquel complot de Tablada, etc., ¿no? Aquí vemos, por una parte, la formulación según la cual hay un sujeto de derechos que no puede esperar más al disfrute de los grandes derechos de la ciudadanía, derechos sociales, económicos, culturales, políticos, etc., que es el campesino, ¿no? Y os les voy a leer uno de los pasquines, de la hoja volantera que cayeron sobre los campos de la provincia de Andalucía, lanzado desde una avioneta que se encuentra unido al sumario penal militar que se abrió contra buena parte de la candidatura. Están disponibles en el archivo histórico militar del Tribunal Territorial II en Sevilla, que decía lo siguiente: campesinos de Andalucía, era a los que se interpelaba, queremos daros la tierra, porque con ella vendremos a ofrecer la libertad a un pueblo creador, que con su espíritu llegará a ser faro del mundo. Y seguía: queremos proclamar la República de Andalucía para que de ella seáis ciudadanos libres y para que esa república venga a constituir una garantía de la hermandad de todos los pueblos peninsulares dentro de la gran Federación Española. Esta apelación a la República de Andalucía, que puede parecer un tanto extravagante, tiene sentido porque, claro, Cataluña había proclamado la República el 14 de abril de 1931, incluso algunas horas antes de que la República se proclamara en Madrid. Esto generó una situación muy peculiar, ¿no? Dos grandes afirmaciones soberanas, una en Barcelona, otra en Madrid. La de Barcelona apela a Cataluña dentro de una gran federación ibérica, la de Madrid apela, pues, a la República Española sin más. Eso se tuvo que coordinar en aquel momento, pero eso condiciona el desarrollo de la República, ¿no? De una manera sobresaliente. Bien, Blas Infante lo que plantea, que es claramente el autor de estos pasquines, Blas Infante lo que plantea es que Andalucía debe proclamar su república para estimular, forzar a la República Española a realizar grandes avances sociales, ¿no? Era lo que entonces se veía como que la República Española estaba intentando claudicar en la búsqueda de grandes reformas sociales, ¿no? Era un gran debate del momento, ¿no? Llega a hablarse, en este sumario del que les hablaba,
de que realmente la candidatura lo que quería era proclamar una tercera república española, sobre la base de un impulso periférico. Volvemos a la lógica juntera de la que vengo haciendo mención desde tiempo atrás, ¿no? Bien, en esta lucha contra el monopolio del sujeto entra también la obra sobre la sociedad de las naciones, ¿no? Porque se habla de que todos los pueblos, es decir, europeos o no, occidentales o no, colonizados o no, tienen derecho de autodeterminación. Esto era una formulación claramente revolucionaria de Blas Infante, que tiene algo que ver también con el republicanismo decimonónico, que postulaba la abolición de la esclavitud, etc. Y ya por último, en el combate contra el monopolio de la identidad nacional, del que formaba parte la cultura republicana y en el que entra también el andalucismo de Blas Infante, entra la afirmación más vehemente, si cabe, aunque les he leído antes algunos fragmentos bastante nítidos al respecto de Pi Margall, de una plurinacionalidad y de una naturaleza electiva no fatalista de las naciones. Según Pi Margall y Blas Infante, lo que es fatalista es asumir la monarquía. La monarquía se guía por el principio hereditario y eso genera, además, decía Pi Margall, una degeneración, en fin. Todos recordamos las cuestiones sobre Felipe el Hermoso, el Felipe el Hechizado, etc., ¿no? La degeneración. Bueno, Blas Infante contribuye a esa relectura de Al-Ándalus que ya había comenzado Pi Margall, que continuó de una manera un tanto más explícita Joaquín Guillot en la Historia General de Andalucía, publicada en el 69 del siglo XIX, que continuó Alejandro Guillot, Rafael Castejón, Gonzalo de Reparaz, un geógrafo anarquista, que llegó a afirmar en 1928: no hubo invasión, sino revolución, en referencia a la llegada del Islam a la península. Díaz del Moral, Azaña. Les cito todos estos nombres, algunos bastante notables o bastante ilustres, porque existe lo que en mi opinión es un error explicativo acerca de la consideración de Al-Ándalus por parte del andalucismo histórico, ¿no? García San Juan, mi maestro Bartolomé Clavero consideran, en el caso de García San Juan, que estas referencias al Ándalus, ¿no?, a veces un tanto idílicas, no lo vamos a negar, por parte del andalucismo son un tipo de orientalismo, ¿no? Es decir, un tipo de fascinación hacia lo oriental, lo otro, pero al mismo tiempo inferiorización, ¿no? Y que esto además daría alas al colonialismo, ¿no? Nos fascina mucho el norte de África, pero entendemos que son inferiores y por lo tanto, conforme a esta lógica, está justificado que ejerzamos algún tipo de tutela sobre ellos, ¿no? Bien, como digo, Blas Infante, pero antes Pi Margall y algunos otros republicanos, y por lo tanto quiero decir con esto que se trata de un bagaje republicano y no se trata de una fascinación extraña por Ignacio Lagüe o por Gil Benumella, que sí que fueron instrumentalizados después por la dictadura franquista. Es un bagaje republicano, como digo, el valorar positivamente la herencia del andaluz, ¿no? Lo que quizás sí es más propiamente un sello andalucista es la autoidentificación plena de Andalucía con Al-Ándalus. Pi Margall, algunos republicanos entienden que Andalucía es la gran heredera del Al-Ándalus, pero bueno, hablan de la España árabe, de la España musulmana, es una cosa un tanto más deslavazada, pero será Castejón, Blas Infante quienes hablen de, cito literalmente a Castejón en este caso, cordobeses de Fez, granadinos de Tetuán, hermanos todos de Allende o Aquén del Mar, ¿no? Lo mismo son andaluces a un lado que a otro del Mediterráneo. Además se negaba el rigor científico y la utilidad política del concepto de raza. Los andalucistas se opusieron a la festividad de la raza. En definitiva, no hay paternalismo, sino fraternidad. Y además esto llegó a las Cortes de la Segunda República, Cortes Constituyentes, en las cuales el día 21 de agosto de 1931, cuando se estaba hablando sobre los asesinatos del Parque de María Luisa, episodio que quizá les suene, sobre el que no puedo entrar, Antonio Jaén Morente, que era un estrecho colaborador de Blas Infante y que era diputado por Córdoba, habló de toda esta tradición revolucionaria andaluza
que procedería de la época del Andaluz, procedería del impacto de la cultura semítica, etcétera, ¿no? Ideas que también están en Díaz del Moral, cuando habla porque hay unos levantamientos campesinos, el trienio bolchevique, etcétera, ¿no? Esta sería un elemento propio de la relectura andalucista del Andaluz. No es colonial, no es orientalista, es fraternal, es autoidentificación. Tan marroquíes son los andaluces como andaluces los marroquíes o los rifeños. Y después también hay una relectura del papel contemporáneo de Andalucía en España, ¿no? No quiero hablar de nuevo de la secuencia de movimientos punteros, etcétera, que Blas Infante y los andalucistas asumen, tal y como la relataba Pi Margall. Lo que ocurre es que aquí ya, esto es un elemento privativo, Blas Infante y el andalucismo comienzan a entender que Andalucía ha forjado, por decirlo de manera muy sintética, lo mejor de España, es decir, las experiencias democráticas, constitucionales, de Cádiz, republicanas, etcétera, ¿no? Siempre que ha habido aires liberales en España ha sido gracias a la intervención de Andalucía, Riego, Andújar, la Primera República, pero sin embargo España ha traicionado a Andalucía. Y esto lo afirma muy bien Dionisio Pérez en la revista Bética, cuando dice: lo que no lograron los comuneros de Villalar, lo consiguieron los soldados andaluces en Alcolea, es decir, al conseguir vencer a Isabel II, que fue el pistoletazo de salida del sexenio democrático, ¿no? Porque se vio obligada a exiliarse. Y culmino con unas breves conclusiones porque no quiero extenderme más. El enmarañamiento entre republicanismo federal y andalucismo tiene su clave de bóveda en el constitucionalismo contrahegemónico. Esta teoría constitucional tiene su epicentro en una concepción fuerte de los derechos frente a los poderes, de las libertades frente a la autoridad, cuyo demiurgo es la idea de amor. El amor sería fundamento y fin de la paz, una paz social entre individuos y clases, una paz política entre naciones y regiones, una paz en relación con la naturaleza, como muy bien matizó Isidoro, y una paz doméstica entre hombres y mujeres, regidas ya por fin en pie de igualdad. El pacto federal sería el instrumento para lograr todos estos fines. El pacto federal se explica, y el amor, se explican a la luz de las premisas sobre soberanías en plural, sujetos en plural, identidades en plural y amor, que he venido explicando. Y, en definitiva, el amor sería algo así como la entrega, el consentimiento desinteresado en el ámbito de la familia, y en el resto de esferas sería el consentimiento interesado, libre, pero siempre respetando, porque sería prioritario, porque sería jerárquicamente superior al amor. Muchas gracias. Bueno, la conferencia ha sido interesantísima, además muy clarificadora, sobre todo de ciertos conceptos que a veces no son fáciles de explicar, más que de entender, de explicar. Ha sido fantástico, muchísimas gracias. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas, porque yo creo que han quedado muchas cosas que son interesantes y que a lo mejor en las respuestas puede profundizar un poco más. Así que abierto a la intervención de cualquiera de ustedes. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, a mí me fascina el idealismo de Blas Infante en un mundo en el que lo que predomina es la violencia de siempre, ¿no? Y lo que yo quisiera saber es, ¿se movía como una individualidad esa genialidad suya y ese idealismo, o estaba arropado por otra serie de personas de su misma generación? Muchas gracias. Pues era, aunque tenía una individualidad muy acusada, ¿no? Era un hombre brillante, eso creo que no cabe duda, pero lo cierto es que militaba en múltiples espacios, ¿no? Además era una persona que militaba en espacios políticos, en espacios culturales, ¿no? Ateneísticos,
era un político, o digamos un intelectual, que no tuvo empacho en saltar de distintas formulaciones, incluso electorales, a otras, en función también de la coyuntura. De hecho, muchas veces a mí me parece que buena parte de algunos malentendidos que hay acerca de la obra de Blas Infante se deben a que no se atiende suficientemente al contexto histórico. Por ejemplo, hay muchos debates sobre, bueno, Blas Infante era regionalista hasta el 18, pero después no, se radicaliza en el año 31. La cuestión es que las circunstancias se vuelven más propicias y menos propicias según el momento. No es lo mismo escribir un panfleto o una obra durante la dictadura de Primo de Rivera, que está en vigor la ley de jurisdicciones de 1906, que persigue cualquier atentado, cualquier afrenta contra la patria, y eso era cualquier textito que se propagara por ahí hablando de patria chica, que hablar en época de la Segunda República, con libertad de expresión, con una movilización social imponente. Y Blas Infante, bueno, durante la Segunda República, de hecho, por hablar únicamente de esa múltiple militancia, ¿no?, participó en la candidatura a las Cortes Constituyentes del 31 de la que he hablado. Participó también en una de Córdoba, muy próxima a Alcalá Zamora, porque en aquel momento una persona podía ser candidata en 2 circunscripciones. Después participó en la formación de Izquierda Radical Socialista, que era una escisión del Partido Republicano Radical Socialista, que terminó extinguiéndose y que no parece que haya dejado ninguna huella en nuestros días, ¿no?, de esas grandes culturas políticas que desaparecen como consecuencia del franquismo, ¿no? Pero, en fin, es bastante activo, dinámico y nada dogmático. Y siempre rodeado de muchas personas, ¿no? Y comienza en los Ateneos, después comienza a emanciparse, le da una forma propiamente política de andalucismo, para que no fuera algo puramente diletante, culturalista, de juegos florales, etc. Ese fue el gran conflicto entre el 17, bueno, y ya sobre todo durante el trienio bolchevique, con algunos de los cordobeses que tenían, era un gran foco del andalucismo, ¿no?, pero querían que fuera una cosa más regionalista, en un sentido quizás romántico, ¿no? Es que, bueno, no quiero tomar la palabra, pero es que es apasionante, ¿verdad?, el tema. Yo, modestamente, como profesor, he seguido toda la evolución de la educación, el motor impresionante de la educación para cambiar este país, este territorio, ¿no?, donde lo que predominaba era el analfabetismo, ¿no? Y bueno, estoy pensando en las misiones pedagógicas maravillosas de la Segunda República, el efecto increíble que produjo de cultura, de educación, de conocimiento, que veo que hay muchísimas personas idealistas que se volcaban en darle un salto a este país que estaba completamente muerto desde hacía siglos, ¿no? Y entonces, pero en definitiva me parece, en mi desconocimiento, que la figura de Blas Infante es como otras tantas individualidades de este país. En cualquier ámbito de la cultura, etcétera, siempre ha habido individualidades, ¿no? Como que esa persona ve más lejos de lo que la mayoría de los que se movían, ¿no? Y bueno, por estar más o menos solo, pues es muy fácil como decir a lo quitamos de en medio, ¿no? Otra pregunta. Buenas tardes, muchas gracias, Rubén. Ha sido efectivamente muy esclarecedora tu intervención, sobre todo porque nos ha permitido, esperemos poder leerla, además, que hay que estudiárselo un poco, pero me parece que es interesantísimo ver las raíces donde se anclan algunas de las cuestiones más importantes del pensamiento de Blas Infante. Y en este trabajo que venimos proponiéndonos en estos ciclos de mostrar precisamente aquello que tiene de moderno, del actual, el pensamiento de Blas Infante, me gustaría que reflexionara un poco sobre la importancia que en la actualidad puede tener el concepto de patria como una alternativa justamente a esa patria que no estaba basada en los principios que defendía el republicanismo contrahegemónico y el andalucismo de Blas Infante, ¿no? Muchas gracias, Pura. Pues a mí me parece que el alegato por la matria, por contraposición al alegato por la patria, es un intento infantiano por distanciarse
de esa unión contra la que ya combatía el republicanismo entre Estado y nación, entre Estado, nación y soberanía, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece, y toca de lleno me parece el motivo de la ponencia, que supone una reflexión acerca de la idea de amor. Porque el amor, durante el antiguo régimen, en la Edad Media de manera más clara, tuvo un valor jurídico y político muy claro. El amor cimentaba algunos de los pactos de sujeción, de vasallaje, sustentaba algunas de las apelaciones al uso de las armas para morir por el rey o por el señor de manera altruista, desinteresada. Entonces el amor no es aquí una licencia literaria, ¿no? Es un valor jurídico y político claramente de la Edad Media. Y el amor, de hecho, fue utilizado como argumento, como principio validador por parte de algunos monarcas para justificar algunas de las grandes medidas del antiguo régimen, como por ejemplo la expulsión de la Compañía de los Jesuitas. La expulsión de la Compañía de los Jesuitas se debió al ejercicio de la potestad doméstica que ejercía el rey a la hora de castigar con amor, como se castigan los hijos, en este caso a una parte de la comunidad que es una amenaza para la propia comunidad, los jesuitas, ¿no? Entonces, cuando Blas Infante retoma la idea de matria o la fórmula, me parece que lo que intenta es precisamente despegarse por completo de nada que evoque la idea de patria potestad, la idea de majestad y cualquiera de las rémoras que pudiera haber en el Estado moderno y en el Estado contemporáneo de su época, ¿no? Que fuera de algún modo un sujeto, el Estado, llegado un momento basado en el cuidado, no en el ejercicio de ningún tipo de potestad. Me parece que va por ahí la idea, pero quizás algo que debería pensar mejor.